Muy buenas tardes. Reciban un afectuoso saludo en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Dando continuidad al ciclo de capacitaciones dirigidas a los servidores judiciales de la especialidad penal, en el día de hoy se desarrolla la quinta videoconferencia denominada Aplicación del Principio de Oportunidad, donde se analizarán asuntos relevantes para la práctica judicial, como la interpretación de las causales de procedibilidad, de esta figura procesal del principio de oportunidad. También miraremos el alcance del control de justicia y su aplicación, la suspensión del procedimiento a prueba y las directivas de la Fiscalía General de la Nación relacionadas con la materia. En esta oportunidad nos acompaña como conferencista el doctor Romel David Arévalo González, juez 25 penal del Circuito de Bogotá con funciones de conocimiento, quien durante más de 12 años se ha desempeñado en diferentes cargos de la Administración de Justicia, como subdirector de Fiscalías de Bolívar, juez en distintos niveles y formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En esta tarde, desde su experiencia judicial y académica, además de explicar los aspectos generales del principio de oportunidad, ahondará en los temas específicos ya referidos, analizará la figura de preclusión por indemnización integral de perjuicios, que en algunas ocasiones se confunde con la causal establecida en el numeral 13 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004. Una vez el doctor David Arévalo nos termine su exposición, daremos respuesta a algunas de las preguntas que sean formuladas a través del chat por quienes están participando en esta conferencia. También las inquietudes técnicas que ustedes tengan a bien hacer respecto del registro, de la conexión y de la evaluación de la actividad académica, pueden hacerlas durante el desarrollo del foro, que serán atendidas por el personal técnico de la Escuela Judicial. Asimismo, una vez finalice esta capacitación, aparecerán dos códigos QR, uno para el registro de la asistencia y el otro para la evaluación de la actividad académica. También quiero informarles que una vez sea editada la grabación de esta conferencia, será publicada a través del portal web institucional de YouTube de la Escuela Judicial para consulta en el tiempo que ustedes tengan a bien hacer. Bienvenido, doctor Romel Arévalo. Muchas gracias por participar y por compartir su experiencia judicial y académica. Gracias, doctora. Unas buenas tardes y también agradeciendo al Consejo Superior de la Judicatura por esta invitación a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a través de su directora, la doctora Marilucero Novoa. Siempre está con el ánimo académico para que más servidores judiciales tengan acceso al conocimiento, a la información y sobre todo desde la perspectiva de la práctica judicial de cada uno de los funcionarios, en este caso este servidor que funge como juez 25 penal del circuito. Gracias a todas las personas que se han conectado en este momento a través de manera virtual a esta videoconferencia. Espero que les llene las expectativas y desde ya les anuncio que esta virtualidad es lo que se impone en este siglo XXI y sobre todo en esta contingencia del COVID, pero se llega a muchísimas más personas a través de este medio que estando presencial en las ciudades. Muchas gracias a todos por su participación y espero que sea del agrado. El tema que voy a desarrollar en este momento es precisamente el principio de oportunidad en sus diferentes aplicaciones y ámbitos. El principio de oportunidad es una figura procesal establecida en el artículo, desde el artículo 323 del Código de Procedimiento Penal. En ella le permite a la Fiscalía General de la Nación, no obstante que existe fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla, renunciar a ella por razones de política criminal, según las causales taxativamente definidas en la ley, con sujeción a la reglamentación expedida por el Fiscal General de la Nación y sometido a control de legalidad ante el juez de garantía. Vemos que es una definición bastante extensa porque conlleva varias cosas. La primera de ellas tiene que ver con la persecución penal. Existe fundamento para adelantar la persecución penal.
El principio de oportunidad no se puede aplicar si sencillamente no hay fundamento para adelantar la persecución penal, porque estaríamos entonces bajo una situación de otra figura procesal en materia penal. Son causales taxativamente definidas en la ley. El artículo 324 trae 18 causales, con excepción de la causal número 17, la cual fue declarada inexequible por la Honorable Corte Constitucional, con sujeción a la reglamentación expedida por el fiscal general de la Nación, sometido al control del juez de garantía. Entonces vemos que la competencia para el juez de control de garantía es automática, lo que hace que haga un control de legalidad de la figura de aplicación del principio de oportunidad. Y la reglamentación expedida por el fiscal general. Recordemos que el fiscal general es uno de los partícipes principales para desarrollar política criminal en materia penal. El origen de esta figura reside en la evolución del antiguo sistema inquisitivo basado en la obligatoriedad absoluta de la investigación de conductas presuntamente delictivas. Lo novedoso al sistema penal acusatorio, sustentado en establecimiento de una política criminal del Estado que faculta a los fiscales para desistir de la formulación de una acusación en función de la conveniencia social. El principio de oportunidad puede entenderse como excepción al principio de legalidad, porque flexibiliza la obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal en los supuestos previstos en el artículo 324. Ahora, hay cuestionamientos que deben hacerse frente a esta figura. Por ejemplo, el principio de oportunidad, si se reacciona desde el derecho sancionatorio, entonces es conveniente que esta figura con relación a la pequeña y mediana criminalidad, ¿es efectiva? Es una pregunta de antaño, porque esa pequeña y mediana criminalidad es la que afecta más a la seguridad ciudadana. Es el robo a celulares, el atraco, el cosquilleo y otras formas de criminalidad que afectan a la seguridad ciudadana y sobre todo afectan al ciudadano de a pie. Esta figura, también hay que hacer claridad que el principio de legalidad y el principio de oportunidad es una consecuencia de un debate de modelos enfrentados de antaño, el angloamericano y el continental europeo. Entonces, a nuestro ordenamiento procesal se han introducido herramientas ajenas al sistema de valores continental europeo, que es precisamente el que manejamos en Colombia. Si bien tiene una tendencia angloamericana, no es completamente de la comunidad inglesa, simplemente es continental europeo, tiene partes de los dos sistemas, y por eso es que esta figura resultó muy novedosa en el Código de Procedimiento Penal e inclusive en el acto legislativo por medio del cual asumimos la oralidad en los sistemas penales. Entonces es evidente que la incorporación del principio de oportunidad en el sistema penal colombiano obedece preferencialmente al intento de hacer efectivo una serie de ventajas encaminadas como la identificación de intereses concretos que aconsejan no perseguir unos delitos específicos. Es un tratamiento penal necesario para enfrentar un conflicto social específico en una sociedad determinada. Esta es una institución jurídica de carácter reglado que permite a los fiscales optar por suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal por motivos de política criminal, a pesar de tener el conocimiento de la comisión de la conducta que revista las características de delito y de contar con elementos probatorios sobre la autoría y participación en la misma, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley y se cuente con la aprobación de un juez. Existen varias modalidades frente a esta figura. Las vamos a analizar en este momento. Y las modalidades pueden ser: la interrupción es la modalidad que se presenta cuando no se impone condición alguna al procesado para la aplicación del principio de oportunidad. Sin embargo, esta no es la terminación del proceso penal. Como su nombre lo indica, interrumpe única y exclusivamente para una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Debe hacerse valer dentro de las 18 causales que nos encontramos revisando en el día de hoy. Suspensión se presenta cuando se imponen determinadas condiciones al procesado y para permitir su cumplimiento. Se suspende por un tiempo determinado. Una vez verificado el compromiso, la Fiscalía podrá renunciar al ejercicio de la acción penal. Causales preferentes para esta figura son la cuarta, la quinta y la séptima. Modalidad de renuncia. Se presenta cuando la Fiscalía desiste definitivamente de uno o varios hechos que configuran uno o más delitos. Su aplicación tiene como consecuencia la extinción de la acción penal.
Entonces vemos que esta figura tiene estas tres modalidades. Pero entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión o cómo llegamos a esa ponderación? Porque lo que hay que hacer por el parte del juez de control de garantías es una ponderación de derechos. ¿Cuáles? Los que generen que nosotros, como jueces, inapliquemos esa función constitucional que tiene la Fiscalía para investigar y desarrollar la conducta e investigar los hechos que revisten características de delito, para decir que a pesar que hay delito, que a pesar que hay la existencia de una conducta punible y que presumiblemente alguien es culpable, o al menos señalarlo con parte de la Fiscalía, es la excepción a ese principio de legalidad. ¿Para qué? El beneficio a la persona y también un beneficio a la sociedad. Entonces, hay que desarrollar, para entender la figura del principio de oportunidad como la excepción al principio de legalidad, precisamente este último. El principio de legalidad está construido sobre una serie de elementos sustanciales y procedimentales que proyectan su fuerza y contenido sobre todo el ejercicio de la acción penal. Su punto nodal es la provisión de disposición de la acción penal, de manera que, establecida la comisión del hecho punible e identificado su autor, el Estado tiene el deber de llevarlo a juicio. Por lo tanto, entonces, como vemos, el principio de legalidad, el cual la Corte Constitucional ya habló de este principio y lo entendemos de esa manera a través de esa sentencia famosísima, la C-200 del 2002 del doctor Álvaro Tafur Gálvez. Recordemos que ahí también hizo una aclaración de voto el doctor Eduardo Montalegre Linet cuando fue magistrado de la Corte Constitucional. Entonces, sí, es una serie de elementos sustanciales y procedimentales que proyectan su fuerza y contenido sobre toda la acción penal. El principio de oportunidad viene a ser precisamente lo antagónico a esto. Es decir, la excepción para que opere el principio de legalidad. Ahora, hay otra parte muy fundamental que hay que tener en cuenta, y es ¿qué es política criminal? Más adelante en la presentación veremos un avance importante, porque a través de esta figura de que la política criminal es que debemos entender por qué la fiscalía, es que debe realizar precisamente e inicialmente esta política criminal para que esta figura opere en mayor medida. Los números no nos acompañan a veces en la aplicación de esta medida. Sin embargo, vamos a establecer inicialmente, para que no se nos confundan con otras instituciones procesales, ¿qué se diferencia del principio de oportunidad de la preclusión? Por ejemplo, la semejanza entre estas figuras procesales subyace en que se dispone de la acción penal y puede dar lugar a la terminación anticipada del proceso. Pero la Constitución señala que la preclusión puede solicitarse cuando no haya mérito para acusar. Es decir, está establecido que no ha ocurrido el hecho y que de este no se deriva la responsabilidad penal alguna. El principio de oportunidad no está sujeto a esta determinación. Puede haber evidencia plena de responsabilidad y aún así la ponderación de bienes constitucionales en conflicto puede demandar la terminación de la investigación. Aunado a que la competencia del principio de oportunidad la tiene automáticamente el juez de control de garantías, y en la preclusión también la de conocimiento. También ha de considerarse las diferencias con el indulto, la amnistía y el principio de oportunidad, porque es la misma Constitución la que permite distinguirlas. ¿Por qué traigo a colación estas figuras? Porque se trata precisamente de la no aplicación del principio de legalidad a través de la acción penal, y también hay figuras en la Constitución que permiten la amnistía y el indulto, que tratan básicamente de lo mismo. Sin embargo, la amnistía y el indulto lo otorgan mediante decisiones de carácter legislativo. Hay que leer el artículo 150 de la Constitución. Limitaciones a la protección de un derecho internacional humanitario, y el principio de oportunidad, por su parte, es una decisión, entre otras cosas, de rara composición. Es una decisión administrativa y a la vez jurisdiccional. La amnistía opera por razones de conveniencia, es decir, graves motivos de conveniencia pública. Implica entonces la valoración de políticas sobre pertinencia de la medida. El principio de oportunidad constituye un ejercicio de armonización de bienes constitucionales en conflicto sometido a parámetros legales. En esta parte sí hay que pararse en un detalle. Dice armonización de bienes constitucionales, es decir, llama a la ponderación.
que es el ejercicio que debe hacerse cuando un fiscal trae a control constitucional precisamente un principio de oportunidad en conflicto sometido a parámetros legales, es decir, a las causales del artículo 324. A través de la doctrina e inclusive de algunas cartillas internas de la Fiscalía, se ha resaltado la manera en que se pueden clasificar las causales. Pueden tener interés nacional la número 2, 3 y 8. Colaboración de la justicia y desarticulación criminal, la 4, la 5 y la 18. Pueden también, como intervención mínima, la 6, la 9, la 10, la 11, la 12 y la 15. Y reparación de víctimas, la justicia restaurativa, la 7, la 13, la 14 y la 16. Pero ¿por qué hago esta clasificación en este momento? Porque sencillamente el tiempo no da para explicar cada una de estas causales. Sin embargo, en un resumen pequeño, podemos decir que las de interés nacional tienen que ver con las de extradición y sobre todo hay una que llama mucho la atención que es sobre seguridad nacional. Aquí en Colombia han habido de conocimiento varios de interés nacional precisamente sobre seguridad nacional. Hay un ejemplo claro que ya hace varios años en Cartagena se dio la incautación de un barco de bandera china y ese barco contenía unas armas y su destino final era Cuba. En ese momento se incautó todas las armas de fuego que se encontraron ahí. Eran unas ametralladoras, unas granadas, iban a armar al ejército precisamente de la isla y fue incautado en Cartagena. En ese momento, al capitán del barco fue llevado precisamente a imputación de cargos. Sin embargo, la fiscalía de ese entonces, que era en cabeza del doctor Montalegre Ninet, arguyó esta causal de seguridad nacional. Y el capitán y el barco y las armas fueron dejados irse, pudieron irse del puerto de Cartagena sin ningún inconveniente. Entonces son figuras que de verdad tienden a pensar en impunidad, pero solamente los documentos que se ventilaron en esa audiencia del barco chino, como se conoce el caso, son de interés nacional y por lo tanto tienen reserva sumarial. Hasta el momento dicen que hay que esperar 20 años para efectos de que esa reserva se levante y podamos conocer qué fue lo que dijo la fiscalía en ese momento para efectos de que el barco chino con el arma, que eran entre otras cosas ilegales, todas las armas, iban a parar a un territorio de Cuba. La colaboración con la justicia y la desarticulación criminal tiene que ver precisamente como su nombre lo señala. Es la colaboración que hacen para efectos de varios fines. Puede ser un fin de desarticular la banda criminal o puede ser sencillamente para la obtención del beneficio. Eso sin duda es lo que se está aplicando en Colombia. El derecho penal como intervención mínima. Hay situaciones en donde los bienes jurídicos no son de tanta envergadura que la última ratio del derecho penal es lo que hace posible que se aparte del principio de legalidad, no se lleve a juicio a esa persona y simplemente se le deje su vida tranquila sin ninguna anotación adicional que fue objeto de favorecimiento por el principio de oportunidad. La reparación de las víctimas y la justicia restaurativa. Este ámbito es muy importante porque en materia penal los jueces de conocimiento, al menos en circuito, tenemos muy poca opción de justicia restaurativa. Es más, tenemos poca justicia, si no es nula la actividad restaurativa, porque cuando se presenta una acusación y la persona quiere resarcir en algo el daño ocasionado con el delito, sencillamente nosotros tenemos que seguir con la acusación. Eso le trae conveniencias de otra índole, por ejemplo, punitivo, de punibilidad, pero nosotros tenemos que seguir con el proceso. Si vamos a audiencias preparatorias de acepta cargo, también es lo mismo. Y la reparación a las víctimas inclusive se tiene, pues, en delitos concursales, donde porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado, y de pronto reparan a esa víctima, pero también solamente para efectos de resarcimiento a las víctimas se tiene la punibilidad. Obviamente se tiene también la voluntad, también podemos adicionar el allanamiento o los preacuerdos
en donde también la reparación a las víctimas y la justicia restaurativa es también un escenario en que se puede desarrollar. Sin embargo, en que el principio de oportunidad esto es valiosísimo porque precisamente se renuncia a la acción penal por la reparación a las víctimas y la justicia restaurativa. Entonces, esa función la tienen control de garantías y también los jueces del circuito cuando conocen en apelación, pero como jueces de control de garantías. No lo tienen los jueces en conocimiento cuando les llega una acusación. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta clasificación. ¿Y por qué? Porque se van a dar cuenta más adelante que si tienen clara esa clasificación que se hace dentro de ese escenario, hay causales del principio de oportunidad que se pueden solicitar directamente al fiscal del caso y no sube al fiscal general, ¿verdad? Y es, desde todo punto de vista, aburridor tener que esperar una resolución de un señor que nadie conoce, nadie lo ha visto, y que le van a generar una resolución para efectos de que su caso, por más pequeño que sea, en la localidad más lejana de Colombia, sea firmada por el fiscal general. Sin embargo, eso no es así. Hay causales que se pueden desarrollar por el mismo fiscal que lleva el caso en esa localidad pequeña. Obviamente con un trámite centralista acá en Bogotá, sin embargo, es bueno saber cuáles son esas causales. Más adelante se las voy a hacer saber. Ahora, nosotros tenemos la mala tendencia de establecer que el principio de oportunidad es una institución netamente procesal. No es así. Recordemos que la justicia material también hace parte de esta última gama. ¿Por qué? Muchos dirán, no, pero es que sencillamente las causales se encuentran taxativas en el 324 y si las cumples ahí, sencillamente tienes derecho. Pero hay que saber muchísimo de las mismas causales porque entrañan instituciones y conceptos propios de la parte general del derecho penal. Doy algunos ejemplos para ilustrarlos. El numeral cuarto consagra el caso de colaboración del imputado para evitar que continúe con el delito. Aspectos que exigen estudiar instituciones de la parte general como el desistimiento de la realización de la conducta punible, el cual el autor anula y revoca el propósito del quebrantamiento de la norma por su propia iniciativa. Eso conlleva a un estudio juicioso de esta causal, que se encuentra enmarcada, como les dije, en la colaboración con la justicia y desarticulación criminal. En el numeral 10, por ejemplo, los bienes irremediablemente perdidos de que habla este numeral constituyen en la doctrina penal el punto de partida para la no imputación en caso de aceleramiento del resultado. Este es cuando los delitos se cometen precisamente sobre unos bienes muebles que ya están para desechar. Llevar a alguien a juicio donde supuestamente se cometió la conducta punible sobre ese bien es sencillamente más costoso que el mismo bien por el cual se le va a, inclusive los bienes abandonados entrarían aquí. Por lo tanto, entonces, hay que establecerse varias instituciones que se remiten directamente a la parte general del derecho penal y eso es importante tenerlo presente, porque recuerden que es una institución que comporta dos situaciones. La administrativa es ante la fiscalía, que también la vamos a ver, pero también la jurisdiccional, y esa conlleva un control obligatorio automático por parte del juez. Entonces se van a enfrentar a un escenario. ¿Cuál es el escenario? Primeramente, como abogados defensores, poniéndonos desde ese punto de vista, deben convencer al fiscal que aquí se puede operar un principio de oportunidad. Si ese fiscal acepta sus tesis como defensores y la toma como propia, la eleva entonces a un comité o a un grupo en Bogotá que se llama un grupo para efectos de realizar resoluciones y dar no aprobación, sino el visto bueno en ese escenario cuando el fiscal es el directamente competente para realizar. Pero además, esas dos personas, fiscalía y abogado defensor o abogada defensora, deben ir ante el juez y se debe encontrar el juez y se deben encontrar con el conocimiento del juez, primero sobre la causal, y luego van a hacerle frente a todo lo que ha estudiado ese juez de derecho penal. Entonces el camino es bien empinado para que una causal de principio de oportunidad opere.
Tenemos otros ejemplos para dárselos a conocer también. El numeral 11 permite la aplicación del principio de oportunidad en relación con la imputación subjetiva culposa. Se impone entonces por parte del solicitante, defensa y fallador la necesidad de profundizar en la compleja dogmática del delito imprudente para determinar la aplicación del principio de oportunidad. El numeral 12, donde se debe considerar una conducta que tiene el carácter de secundario, cuestión que solo se podrá determinar al analizar el hecho delictivo en todos sus elementos dogmáticos. Esta causal número 12, si ustedes nos atrasamos un poco, es derecho penal de intervención mínima. Y la numeral 15, que también se encuentra en ese derecho penal como intervención mínima, se hace alusión a la problemática del exceso en las causales de justificación, algo que solo podrá entenderse cuando hay claridad acerca de la forma como estas son reguladas en el derecho penal material. Entonces, la razonabilidad no es solo procesal, sino también penal material, y es importante que lo tengan en cuenta porque no solamente es decir, se cumplen los requisitos objetivos y se cumple entonces la aplicación del principio de oportunidad. No lo es así. Sobre todo por la problemática que encontramos. Recuérdense que se van a enfrentar a un escenario donde el juez estudió derecho penal, el fiscal estudió derecho penal, el defensor también es experto, pero deben hacer el convencimiento debido sobre esta causal. Bien, la política criminal del Estado colombiano. Estas se pueden resumir en que son estrategias, más concretamente legales, que el Estado diseña en la legislación penal, material y procesal en general, atendiendo siempre los mandatos de la Constitución. Existe precisamente una estrecha relación entre los mandatos constitucionales y la política criminal. Es el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Puede ser de carácter social, puede ser de carácter jurídico, puede ser de carácter económico, puede ser de carácter cultural, puede ser de carácter administrativo y hasta puede ser de carácter tecnológico, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica. La política criminal, voy a centrarme mucho en esta parte porque es parte fundante de lo que es el principio de oportunidad. Así no se vean. Por lo tanto, entonces, la política criminal debe asumir que el derecho penal no es la única respuesta a los comportamientos lesivos de los derechos fundamentales de las personas. Por consiguiente, deben existir y existen, y el Estado debe hacer uso de dicha respuesta de distinta naturaleza, en el ámbito civil, en el ámbito administrativo, en el ámbito policial, pero también en el ámbito social y en el de acceso a las oportunidades en el uso de bienes y servicios del Estado que el Estado debe dar a las comunidades. La política criminal entonces viene a ampliarse mucho más de lo que es el contenido de la política penal. Cuando hablamos de política criminal, uno de los elementos es la política penal. Nosotros lo englobamos todo en lo penal y no es así. Y lo voy a explicar por qué. Debe entenderse igual modo de distinguirse, de las políticas sociales en entendido que la política criminal no existe solamente para satisfacer derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que esta está íntimamente relacionada con aquellos comportamientos que sean considerados particularmente lesivos de los derechos y de los bienes de las personas y el Estado. Debe además decirse que la política criminal debe ser seria en la posición a la prevención. Es decir, el Estado no puede simplemente acudir al recurso penal como primera respuesta, sino que tiene que agotar todas las posibilidades que el Estado tenga para tratar de controlar esos comportamientos. Otro de los principios importantes se orienta a eliminar que el enfoque se ha venido dando en los últimos 20 años y todavía ya llevamos 30 años con este enfoque, de acudir al populismo punitivo, el cual se genera fundamentalmente sobre la base de hacer medidas de política criminal irracionales, que responden simplemente a la necesidad de satisfacer demandas que no han sido ni siquiera identificadas por parte de la comunidad. Aquí puedo poner un ejemplo claro, y sin entrar en discusión con los medios. En Colombia se creó la ley de la sanción a los borrachos, al conductor borracho que ocasionaba la muerte.
Eso se generó por conducta radial, se podría decir, porque de verdad no había un estudio serio en Colombia que las muertes en Colombia por borrachos estén tan elevadas como en otros países, de pronto Argentina, que llevaran a sancionar con la pérdida de la actividad de manejar a una persona, ¿sí? O al menos, inclusive lo quisieron elevar no a la categoría de homicidio culposo cuando ocurría, sino prácticamente a un homicidio doloso. Eso se realizó sencillamente por las constantes denuncias y sí da dolor y sí da pesar con esas familias que pierden a un ser querido sobre la situación, pero eso ha subido varias veces a la Corte y por error de hecho y de derecho la Corte ha decidido y dice que no, que ahí lo que se genera es precisamente el homicidio culposo. No podemos generar este tipo de conductas que son precisamente esto que estoy queriendo decir, populismo punitivo. ¿O qué me dicen del porte de arma de fuego? ¿Cuántas personas o cuántos jueces, cuántos defensores, cuántos fiscales han tenido que llevar a juicio a personas por un porte ilegal de arma de fuego? Y la pena es tan alta que precisamente con 9 años una persona o se va para la cárcel o se va. Muchas veces están aceptando por preacuerdo. Sí, 4.5 se les da domiciliaria, pero esa persona trabajaba, esa persona tenía una vida normal, se les daba un alimento, era líder de su familia y lo truncamos a través del derecho penal por el populismo punitivo. Yo no estoy diciendo que el Estado ahora entregue armas. Lo que estoy diciendo es que precisamente estas conductas populistas para efectos de sancionar una conducta que si bien es grave porque con el arma se cometen los homicidios, porque con el arma se hace otro tipo de afectaciones a bienes jurídicos tutelados, se genera una pena tan alta. Como aquel, por ejemplo, el caso específico de una persona que tenía su salvoconducto y se le venció, sale con su arma, lo capturan. Tenía 3 días el salvoconducto de vencido. Esa persona era estudiante, precisamente de derecho, esa persona ya tenía conformada su familia, esa persona trabajaba, estudiaba y el derecho penal precisamente no tuvo que ver con esas situaciones sociales, sino sencillamente lo condenó por llevar esa arma de fuego que estaba, entre otras cosas, tenía su permiso, pero que por olvido, por cualquier circunstancia, y tampoco estoy justificando el delito, no me quiero meter con esa parte, simplemente que hay casos de casos que de verdad esta figura del principio de oportunidad puede conllevar a que generalmente estas personas se les dé otra oportunidad, que se haga la excepción a ese principio de legalidad. Bien, esta conducta de populismo punitivo conlleva al aumento de penas, creación de nuevas conductas delictivas y a los procesamientos por fuera de la obligación fundamental del debido proceso y la protección de derechos de personas. Hay que evitar evadir, suprimir de cualquier forma los criterios fundamentales a partir de los cuales las políticas públicas se configuran a partir de los beneficios o créditos políticos que puedan adquirir. Es resaltar que el populismo punitivo ha sido entendido como uno de los factores con un papel central en el incremento de la población carcelaria. Y eso no significa que haya más seguridad o protección de los derechos fundamentales o que el Estado sea más efectivo. Lo que significa fundamentalmente es que el Estado no ha decidido qué hacer con los fenómenos que generan criminalidad. Es decir, no ha tenido respuestas distintas al fenómeno que la utilización de la cárcel. También uno de los principios fundamentales que se deben considerar por el Estado colombiano es el de garantías fundamentales dentro del proceso y de los derechos que están implicados dentro del trámite del proceso penal. Esto quiere decir que la prohibición a acceder a mecanismos sustitutivos de la pena en algunos casos o que la elaboración de alternativas a la pena no funcionales, como sucede en el derecho colombiano, deben ser erradicadas. Lo primero, en Colombia se ha venido paulatinamente incrementando la cantidad de delitos que tienen restringido el acceso a beneficios judiciales o administrativos de libertad condicional, permiso de 72 horas, entre otros. Esto con la idea que siendo más drásticos y teniendo menos tolerancia con las personas privadas de la libertad se puede asegurar el respeto por los derechos ciudadanos. Esto lo que genera es lo contrario. Si hay más conductas restringidas, lo que se suprime es ese beneficio
y el Estado colombiano, frente a la resocialización, pierde una oportunidad. Porque esa persona que va a visitar a su familia en las 72 horas, porque esa persona a la que se le da la libertad condicional para efectos de que ya ha cumplido su pena y tiene la carga unos requisitos, puede ser objeto de seguimiento por parte del Estado colombiano y cuando cumpla la pena, el Estado pueda decir al menos tener algún indicio de que esa persona se resocializó, de que esa persona se encuentra arrepentida, de que ya valora a la familia como eje fundamental, de que ya valora a la sociedad, de que la respeta. Pero al restringirle estos mecanismos, solamente esa persona sale cuando cumple pena. ¿Cuándo volvemos a tener conocimiento de que esa persona sí se resocializó o no se hizo lo propio? Sencillamente, cuando comete otra conducta delictiva. Y es ahí que el Estado pierde, la sociedad pierde y el sistema penal en sí pierde, porque si no se resocializa, sencillamente, después de estar en la cárcel, no vamos a tener esa certeza. Otro punto importante es que tiene que ser una política criminal de última ratio, ¿verdad? Es un sentido, porque esta menciona siempre que no es lo mismo ni de parte de los legisladores ni de parte de la comunidad, y esas son situaciones tan difíciles de trabajar como las demandas permanentes de prisión para todo tipo de comportamientos. Entonces, cuando la sociedad se ve enfrentada a un comportamiento lesivo de sus derechos y la única respuesta que acepta es la privación de la libertad en un centro de reclusión, es que sentimos que hay justicia. La mentalidad de la política criminal en el derecho penal y en el proceso penal colombiano es transversal. Abarca desde la imputación, solicitud de medida de aseguramiento, el juicio oral, porque si esa persona queda libre por vencimiento de términos, un ejemplo, ya no hay justicia. En Colombia se tiene esa mala idea. E inclusive lo que mencioné en el populismo punitivo, mire cómo toca hasta ejecución de pena. Entonces, este carácter lineal de la política criminal sobre todas las conductas que hay que mirar por parte de los jueces, hay que ver respuestas y medidas alternativas. Colombia tiene uno de los más nutridos programas de penas alternativas de prisiones que hay en el continente, pero lo tiene en el papel. Ningún juez se atreve a pensar que puede proceder una medida distinta de la prisión, ni tampoco desarrolla los elementos centrales para buscar alternativas a la prisión. Hay que retornar al principio de necesidad de la pena. Pero ojo, no desde la perspectiva de la prevención general, sino de la especial, es decir, cuando se condena, artículo 61 del Código Penal. Un buen juez, ¿sí? Y no quiero irrespetar a los jueces que nos acompañan el día de hoy, ni a mis compañeros que hacen parte del complejo judicial de Palo Quemado. Simplemente un juez debe hacer funcionar dicho principio. En esa medida podría sostener que si ha encontrado una infracción legal, no hay necesidad en todos los casos de imponer una medida privativa de la libertad para el sujeto y considerar implantar una pena distinta, como por ejemplo no salir del país. Hay un caso específico aquí en Colombia, un caso muy sonado, en donde precisamente el juez de conocimiento en Bogotá dictó su sentido de fallo y no lo capturó. Simplemente le dijo, no puede salir del país. A ese juez le llovieron rayos y centellas, pero para procurar el día que fue a dictar el fallo, esa persona se encontraba en el país y sentada en el estrado. Y ahí fue que lo ordenó captura. Entonces, ¿por qué si las herramientas jurídicas se encuentran, los jueces, los fiscales, e inclusive alguien hacía una pregunta antes de iniciar, ¿por qué los jueces no miran con buenos ojos el principio de oportunidad, volviendo a nuestra labor y a nuestra cátedra? Sencillamente por físico y absoluto miedo. El principio de oportunidad no ha sido difundido a la ciudadanía como tal y lo ven inclusive como algo de impunidad. Pero entonces, la política criminal, vuelvo y retomo ese resumen englobado, son las estrategias normativas, más concretamente legales, que el Estado diseña en la legislación penal, material y procesal en general, atendiendo siempre los mandatos de la Constitución. ¿Por qué? Las normas de derecho procesal también forman parte del diseño de la política criminal del Estado. No deben concebirse únicamente como instrumentos de ejecución del derecho penal material. Por el contrario, gozan de un núcleo material de justicia y son expresión misma de la política criminal en concreto. Resulta entonces evidente que las normas relativas a la aplicación del principio de oportunidad son enunciados de política criminal.
Dentro de ese marco conceptual, entonces, hay que moverse en varios escenarios. Vamos entonces a mirar la aplicación procesal del principio de oportunidad. Este se puede, ya ha explicado lo que es entonces el principio de legalidad, ya ha explicado lo que es entonces el principio o la política criminal, que son dos ejes del artículo 323 y del artículo 250. ¿Qué hace la Fiscalía entonces frente a este principio? Entonces recordemos que se puede aplicar desde la etapa de indagación hasta antes del inicio de la audiencia de juzgamiento. Por ley, esto es por ley. Sin embargo, hay tratadistas que dicen que inclusive luego de que iniciado el juzgamiento se puede aplicar el principio de oportunidad si es, por ejemplo, para desarticulación de una banda criminal peligrosísima. ¿Cuál de los dos bienes es más importante atendiendo el tema de ponderación? Aquel que señala que el principio de oportunidad, perdón, que el principio de legalidad debe imponerse, o aquel que señala que el principio de oportunidad, porque va a delatar una banda peligrosísima, es la que debe hacerse a pesar de que se ha iniciado la audiencia de juzgamiento. Es decir, el derecho de esa persona a ser juzgado en un plazo razonable, pero indica que quiere delatar a sus compañeros. Quiere que la justicia opere frente a los demás actores que realizaron el delito. Entonces, ahí sí hay una dicotomía porque solamente se llega hasta la audiencia de juzgamiento por mandato legal. Sin embargo, hay voces que dicen que puede ir más allá. En caso de allanamiento a cargo se puede aplicar hasta antes de la audiencia de individualización de pena y sentencia. Se necesita desvirtuar la presunción de inocencia, señores. Mínimo probatorio permite establecer autoría y participación de la conducta. Trámite interno en fiscalía. Este trámite interno en la fiscalía, ¿por qué lo traigo? Precisamente lo que les anunciaba al inicio. Resulta claro que la ejecución de la política criminal le atañe a la fiscalía, puesto que tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal. Hay un vínculo. Así las cosas, la fiscalía se constituye como un engranaje imprescindible dentro del sistema penal de justicia. Por tal motivo, se ejecuta e incide en la política criminal. Sin embargo, no es su única misión. Al revisar el texto constitucional se advierte que el constituyente de 1991 también quiso asignar a la fiscalía la tarea de intervenir en el diseño de las medidas que deben adoptarse para enfrentar el fenómeno de la criminalidad dentro de la sociedad colombiana. Precisamente en la sentencia C646 del 2001, la Corte habló sobre el asunto. Dada su naturaleza de las funciones y las tareas de la Constitución, asignó a la Fiscalía una posición privilegiada para conocer las necesidades del sistema. Al fin y al cabo, sí, cuando se denuncia, precisamente la Fiscalía es el primer órgano estatal que conoce esa denuncia. Entonces vemos, trámite interno, grupo de mecanismo de determinación anticipada y justicia restaurativa, por eso ahorita no me acordé. Este es el grupo que a nivel central en Bogotá proyecta las resoluciones para revisión y aprobación del fiscal general. Subdivide competencias por causales, ya se las muestro. Causales 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 18 es competencia exclusiva del señor fiscal general. En las causales 9 y 14 se comparten entonces facultades con el vicefiscal, es decir, el vicefiscal o la vicefiscal pueden generar la misma resolución y se entiende el caso también como otorgado el principio de oportunidad. Estas son las causales que les digo. Aplicaciones 1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, aplicación directa del fiscal del caso. Es decir, se le puede pedir directamente al fiscal del caso y no pasa absolutamente nada. Entre esos está la primera, cuando se trata del delito sancionado con pena privativa de libertad, cuyo máximo señalado en ley no exceda de 6 años. Siguiendo con esa teoría, cuando el imputado o acusado hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento haya sufrido a consecuencia de la conducta culposa daño físico. El 10º, el delito contra el patrimonio económico cuando el objeto material se encuentre en tan alto grado de deterioro respecto de su titular. El 11, cuando la imputación subjetiva sea culposa. 12, cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria consideración que haga que la sanción penal una respuesta innecesaria. El 13 en el mismo sentido y la 15 cuando la conducta se realice excediendo una causal de justificación. La causal 16 sí es por fiscal delegado especial. Esto lo tomé
por cartillas precisamente de la Fiscalía General de la Nación. Bien, entonces el trámite por el fiscal general. Son 6 pasos. El fiscal del caso remite el formato al grupo, y hay que leerlo otra vez porque ese grupo es de mecanismo de determinación anticipada de justicia restaurativa con sus anexos. El grupo tiene 5 días hábiles. El fiscal del caso complementa la solicitud en 4 días hábiles. Proyecta la resolución, comunica la resolución suscrita por el fiscal general y el fiscal del caso legaliza ante el juez de control de garantías. Si vemos entonces el tema para efectos de que son 6 pasos, se observa un poco sencillo, sin embargo le deja la parte más difícil a ese fiscal del caso, que es sobre el tema precisamente de que vaya y legalice. Se lo deja sencillo, vaya y legalice ante el juez, que eso no tiene un paso específico. Y es la parte, como les decía, un poco más difícil frente a la situación que venimos planteando. Luego, entonces, el fiscal del caso debe hacer un trámite, y esto le estoy diciendo, les llevaría ni 5 días hábiles, no, porque también hay que tener en cuenta, por ejemplo, en Bogotá, si hay centros de servicios judiciales, cuánto tiempo se están demorando en colocar una diligencia de esta magnitud. Entonces, hay que tener varias cositas en situación particular. Aplicación directa por el fiscal. El fiscal del caso solicita la validación remitiendo al formato al grupo de trabajo de justicia restaurativa. El grupo de trabajo de justicia restaurativa emite una validación, es decir, un visto bueno en 5 días. El fiscal del caso solicita el control de legalidad y envía el acta de legalización nuevamente. Quiero llegar a la parte de la prórroga. Debe existir una suspensión inicial para que haya prórroga o una interrupción, porque también las interrupciones son objeto de prórroga. Fiscal del caso, antes del vencimiento de 30 días, remite formato de solicitud justificando el cumplimiento de los compromisos. El grupo proyecta una resolución 10 días hábiles o 2 semanas. El grupo comunica la resolución suscrita por el fiscal general y el fiscal del caso comunica la resolución. También deben ir al juez de control de garantías. Bien, dentro de ese escenario, entonces, miremos varios ejemplos o los números. Vamos ya a la parte final. Los números. Hubo una rendición de cuentas por parte de la Fiscalía en el año 2018 y los números son desalentadores. Si bien ellos lo tuvieron como la aplicación de la figura subió un 91%, de aproximadamente más de 1 millón de denuncias que se hacen al año para ese 2018, solamente se recibieron 213 solicitudes. Eso da, en teoría, más o menos como 0.00 algo por ciento de los procesos que llevan en denuncia y que se les aplica principio de oportunidad. Dicen que al 31 de diciembre del 2018 quedaron 24. Las causales que más se utilizan son la cuarta y la quinta, cuando el imputado o acusado antes de iniciarse la audiencia colabore eficazmente para evitar que se realicen otros delitos o cuando suministre información eficaz para la desarticulación, y que en este 2019 no ha habido, pues, por la coyuntura de la Fiscalía General, no ha habido ese escenario de rendición de cuentas y no sabemos los números. Sin embargo, son muy pobres esos números en atención al número de denuncias que se reciben por la Fiscalía. Los ejemplos nos encontramos en la página de la Fiscalía General, pero entonces tenemos que ilustrar a las personas porque, por ejemplo, tengo 5 ejemplos básicos, sencillos, que podemos entender. Dice el titular: luego del principio de oportunidad otorgado a un menor de edad en el año 2018, tras su aprehensión en flagrancia, fueron capturadas 32 personas con la aplicación de la causal número 4. Es decir, se capturó a este menor de edad, habló este menor de edad y desarticularon toda la comercialización de estupefacientes y una banda que se denominaban los cancheros. Segundo ejemplo, con un acto de excusas públicas, imagínense ustedes, en Florencia, quiero conocer ese fiscal, entre otras cosas, o esa fiscal. 5 personas procesadas por cohechos buscan acogerse al principio de oportunidad. Gracias a una iniciativa del fiscal del caso que tiene a cargo los procesos, estas personas entre el 2016 y 2018 ofrecieron en diferentes circunstancias dinero a los uniformados de la policía
para evitar ser judicializados. Ellos pidieron un perdón público. Y cuando salió esta noticia, no habían ido a control de legalidad. Esperemos que ese juez haya ponderado esos derechos y haya dicho, hombre, sí. O como el que capturan con la licencia vencida de tránsito, por ejemplo. Ese es otro ejemplo que podemos buscar a través del principio de oportunidad. Dice el siguiente: 20 personas vinculadas en procesos penales por delitos de daño, aprovechamiento ilícito. ¿Cómo hicieron o cuál fue? También en la Dirección Seccional de Caquetá. Los pusieron a sembrar 200 árboles donados por la Escuela Superior para reforestar la zona, es decir, la zona afectada por la influencia del delito. También por solicitud de la Fiscalía General, el Juzgado Noveno Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá avaló el principio otorgado por Celso Noé, del delito de usurpación de derechos de propiedad industrial. Un vendedor ambulante que vendía unos bolsos de marca Carolina Herrera, Louis Vuitton, entre otras, que costaban 300 y 500 mil donde él los vendía y en verdad cuestan 6 millones, se le aplicó el principio de oportunidad. Las empresas también estuvieron de acuerdo, o las firmas. Y el juzgado, un juzgado en Bogotá, avaló el principio de oportunidad firmado entre un fiscal y la Subdirección de Fiscalía de Bogotá por agredir a un policía en Transmilenio cuando ingresó a una de las puertas. Miren, el delito de, precisamente de violencia contra servidor público también congestiona los despachos. No quiero decir que los policías no tengan esa garantía de constituirse como víctima y que reclamen sus derechos en el proceso penal. No, ni más faltaba. Simplemente que la aplicación del principio de oportunidad debe ser una regla, un mandato, una comunidad para efectos de que varias personas o algunas sobre hechos que de verdad no tienen esa trascendencia que se marquen dentro de las causales del 324 tengan la posibilidad de ver la luz de que no sean judicializados y se haga esa excepción al principio de legalidad y poder realizar. Con esos sencillos ejemplos, uno observa que se puede, uno observa que de verdad la Fiscalía debe engendrar una cultura ciudadana inclusive de justicia restaurativa para que este tipo de delitos no se continúen judicializando y llenando los estrados judiciales cuando hay causas obviamente mucho más graves como la corrupción. Entre otras cosas, el principio de oportunidad también se puede avisorar bajo temas de corrupción, por ejemplo, en casos sobre corrupción administrativa de peculado. Un solo miembro de el cuerpo que robó puede generar precisamente que los otros implicados caigan. La Corte Suprema no habla mucho del asunto, sino en tutela, y en un principio de oportunidad muy famoso sobre un congresista de la costa colombiana, de Córdoba, que fue donde aplicó, óigase bien, el proceso lo llevaban por ley 600, sin embargo, la matriz de colaboración que indicó sobre el numeral cuarto quinto fue aplicada exactamente en su oportunidad sobre un procedimiento de ley 600 y se lo aceptaron. Ese es el más famoso que encuentro en la Corte, aunque hay otros, pero da mucho de entrever porque los sistemas procesales siempre tratamos que el más nuevo tenga lo favorable de lo viejo, pero en este caso el sistema viejo aceptó lo favorable de lo nuevo. Entonces, es un ejemplo ilustrativo. Los 50 minutos me sobrepasé un poco, pero espero les haya servido esta charla, sobre todo que es a nivel únicamente de que yo hablo, puedo tener miles de preguntas porque de verdad esto señala y la experiencia señala que debemos tener bajo la práctica nuestro primer filtro para aprender un poco más. Le voy a otorgar el uso de la palabra, eso sí, con mi terminación de la conferencia, a la doctora Mari Lucero Novoa, para que de pronto las preguntas que filtró sobre el panel se puedan realizar y pueda contestar algún tipo de preguntas, doctora. Muchas gracias, doctor Rommel, por su intervención y enseguida paso a hacerle la primera pregunta. ¿Se ajustan o no las directivas emitidas por la Fiscalía General de la Nación a la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con el principio de oportunidad y sus causales? Sí, doctora. La resolución 4155 del 29 de diciembre del 2016, que la hizo en su momento el doctor Eduardo Montanegre Linet,
y también varios libros, que entre otras cosas los traigo a colación porque están colgados en la página, las bases conceptuales para la aplicación del principio de oportunidad cuando era fiscal encargado el doctor Guillermo Mendoza y el vicefiscal el doctor Fernando Pareja, dan una base de que lo que hizo la fiscalía fue buscar ese consenso entre la Corte Constitucional, que es la que más ha hablado del asunto en sentencias de constitucionalidad, y lo filtró para realizar esas resoluciones. Hay otra del 2017 donde también se respetó mucho lo que la Corte dice en cuanto al tema de derechos humanos, que debe ser parte de la política criminal, inicialmente de la Fiscalía. Segunda pregunta, doctor Rommel. ¿Los ciudadanos son conscientes que la figura procesal no implica impunidad? Esa es la labor que hay que hacer nosotros los jueces cuando nos lleven un proceso para efectos de principio de oportunidad. Hay que explicarle a la víctima y a la ciudadanía que esto no se trata de impunidad. Esto realiza la justicia material. Sin embargo, no se aplican las sanciones del derecho penal porque hay otra forma de solución, porque hay que darle la otra oportunidad a las personas. Y eso se encarga tanto el fiscal como el abogado defensor, porque a veces vemos en los escenarios que cuando se aplica la figura del defensor o el acusado van y se burlan es de la víctima cuando necesariamente debe haber un engranaje y una armonización. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Esto no es impunidad, es realización de justicia material a través de la ponderación. Última pregunta, doctor Rommel. Frente a la causal del numeral 13 del artículo 324 de la ley 906, ¿se confunde esta figura con la preclusión por indemnización integral de perjuicios? Sí, y muchas veces eso es lo que pasa con el principio de oportunidad, y por eso mi explicación al inicio, porque la causal 13 dice cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando se dé la reparación integral, ¿sí? Y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse. Entonces, la preclusión, como ya vimos, tiene otra connotación y es que no haya delito. El principio de oportunidad tiene una connotación, que el hecho sí revista características del delito, que haya un mínimo probatorio, ¿verdad? Y que no se pongan, como ha pasado en varias situaciones, que la fiscalía trae un hecho jurídicamente relevante y la defensa en plena sustentación dicen que el hecho no sucedió así. No, debe haber convergencia, debe haber liderazgo del juez en decirle, miren, traigan un principio de oportunidad bajo la base conceptual del principio, no de una preclusión, porque eso es muy diferente por el tema, por ejemplo, cuando hay indemnización integral que opera el artículo 42 de la ley 600 del 2000. Bueno, doctor Rommel Arévalo, muchísimas gracias por su participación en esta importante conferencia, sus criterios muy importantes para poner en actividad, en la práctica, por parte no solo de los servidores judiciales, sino de todos los actores del sector justicia. Agradecemos también a las 1.261 personas que se han conectado a esta actividad. También queremos invitarlos mañana a una conferencia muy especial que realiza la Comisión de Género para la aplicación de la perspectiva en género, donde se van a presentar dos muy importantes herramientas. Precisamente son unas herramientas pedagógicas para la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Estas dos herramientas han sido elaboradas por la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de los Estados Unidos. Van a participar todos los presidentes de las altas cortes, así que están cordialmente invitados para mañana a las 9 de la mañana a esta importante conferencia. Nuevamente quiero decirles que a continuación en pantalla aparecerán dos códigos QR, uno para la evaluación de la actividad y el otro para el registro de asistencia a esta capacitación. Muchas gracias, no olviden que la capacitación es la clave, que usar las herramientas tecnológicas en tiempo de pandemia contribuye a la optimización de nuestras labores cotidianas. Muchas gracias, una feliz tarde.